que este proceso de transferencia de tierras, ¿no? Desde que llega Raúl Castro en 2008 al poder, ¿no? Obviamente ha estado sujeto a una gran variedad de condiciones, ¿no? Por un lado, la cantidad masiva de tierras estatales ociosas que estaban invadidas con marabunto, lo dificultoso que era poder limpiar todas esas tierras, ¿no? Y entregarlas en usufructo, con la idea de que lleguen a los pequeños productores individuales, ¿no? Y eso por parte del Estado cubano yo creo que representa un movimiento muy radical, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso, además de ir reconociendo poco a poco la dependencia de Cuba de los alimentos importados, ¿no? Hasta los años 90, poco a poco se va reconociendo la necesidad de ir pensando en una agenda más cercana a la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Incluso esa idea de institucionalizarla, ¿no? Como hemos visto en otros países, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, institucionalizarla y reconocerla como una política de Estado, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante con la llegada de Raúl, que además va a ser el propio Raúl el que a finales de los 90 empieza a reconocer los resultados, por ejemplo, de la agricultura urbana, ¿no? Es decir, empezó mucho antes, pero hasta finales de los 90 no se reconoce, el Estado no empieza a apoyar estas iniciativas de una manera más directa, sino que eran apoyadas por el sector académico, los centros de investigación y, por supuesto, los pequeños productores. Entonces, yo creo que en ese sentido, todos estos procesos constituyen el reconocimiento por parte del gobierno de la mayor eficiencia de la producción de alimentos a pequeña escala, ¿no? En las condiciones especiales de Cuba, ¿no? Y esto, claro, es bastante revolucionario, ¿no? Si tenemos en cuenta el sistema previo, ¿no? Que se basaba en esa agricultura centrada en el gigantismo, de grandes explotaciones, agricultura industrializada para la exportación de azúcar, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que hay un reconocimiento paulatino, quizás mucho más lento hasta 2006, esos 2 años que está Raúl provisionalmente, sí que hay pasos no más claros hacia ese reconocimiento de la importancia de sustituir alimentos importados, y ya a partir de 2008 yo creo que podemos hablar ya no solo de sustituir alimentos importados e incrementar la productividad, sino como decía antes, institucionalizar y meter en la agenda esa idea de la seguridad y la soberanía alimentaria como una política de Estado, ¿no? Y como ejemplo, ¿no? Podemos coger algunos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, aunque hay datos de 2019, pero bueno, podemos tomarlos de 2016, donde vemos que esas granjas familiares y huertos periurbanos producían el 63% y el 86% de los principales cultivos domésticos de Cuba, ¿no? Además del 65% de la leche y el 42% de la carne, ¿no? Esto en el 2019 permanece, quizás ha bajado un poco esa producción en algunos elementos como leche y carne, pero en granos básicos siguen produciendo en torno al 80%, ¿no? En este sentido, hay una continuidad, ¿no? Con la llegada de Díaz Canel y su declaración, ¿no? del decreto ley número 358 el 7 de agosto de 2018 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Porque precisamente se crea, ¿no? como un instrumento para aumentar los rendimientos agrícolas con efecto, ¿no? a partir de octubre de 2018. ¿Qué ha variado con respecto a los decretos previos de entrega de tierras en usufructo? Bueno, pues en primer lugar me gustaría destacar que tanto el tiempo como la cantidad de tierras se duplican con el decreto ley 358 que sustituye al decreto ley 300. Otra novedad es el aumento de la superficie máxima a entregar a las personas que no tienen tierra. Estamos hablando de pasar de unas 13,42 hectáreas que se establecían en el anterior decreto ley a 26,84 hectáreas, ¿no? Esto permite además que la entrega de superficies agrícolas muy pequeñas creasen obstáculos, ¿no? a la aplicación de cierta ciencia, tecnología o la propia gestión de la tierra, ¿no? Además de esto, creo que es importante señalar las limitaciones prácticas del decreto ley 300, ¿no? que han llevado en este nuevo decreto 358
a una definición más amplia y clara del término usufructo, ¿no? Que esto lo reconocían ampliamente especialistas, ¿no? Economistas muy reconocidos en Cuba, como el propio Armando Nova, especialistas en el sector agrario, esa falta de definición clara del usufructo en los decretos leyes previos, ¿no? Especialmente en producciones de ciclo largo como el tabaco, el café, la ganadería, entre otros, ¿no? Por otro lado, las personas jurídicas con este nuevo decreto ley pueden solicitar tierras indefinidamente. Sin embargo, con el decreto ley 300 solo podían hacerlo hasta 25 años. Ahí vemos un poco también cómo se define más esa idea del usufructo, ¿no? ¿Hasta cuándo yo puedo usar esta tierra? ¿Hasta cuándo esta tierra se entrega al pequeño productor? Hay más seguridad en ese sentido, ¿no? Y las personas físicas pueden ampliar el plazo de usufructo hasta 20 años, ¿no? Con respecto a los 10 años del decreto ley número 300. Y este plazo puede prorrogarse consecutivamente por el mismo periodo. Entonces, creo que en ese sentido, aunque merece la pena echarle un vistazo al artículo 8.1 que podemos encontrar en la Gaceta Oficial de 2018, cuando se publica el decreto ley 358 el 7 de agosto de ese mismo año, bueno, creo que es interesante destacar todos estos cambios, ¿no? Con respecto a las leyes, ¿no? Y los decretos previos que habían comenzado, ¿no? En los años 90, incluso con la creación de las unidades básicas de producción agropecuaria y posteriormente el que estaba mencionando antes, ¿no? El decreto 300 ya con Raúl, creo que va estableciendo más claras, va poniendo sobre la mesa unas condiciones mucho más claras de esa propiedad en usufructo dedicada al pequeño productor. ¿No? Entonces sería una especie de 7,5 si se pudiese calificar, pero presenta elementos de 6, 7 y 8. Esa sería mi valoración, ¿no? Y siempre con muchas limitaciones, ¿no? Y repito, entendiendo las condiciones especiales que tiene Cuba, ¿no?